Este es un video resumen de estudios sobre el parcial 2020 del primer semestre de DREM, utilizando tarjeta Sankey, donde a mí en lo particular me parece esencial que todo estudiante de medicina la conozca, porque de verdad que es una herramienta muy eficaz y te ayuda a recordar conceptos por repetición y repetición y repetición en un estilo de preguntas tipo examen, que es un estilo que la mayoría se siente cómodo estudiando en vez de estar revisando página por página de un texto, donde por tarjetas en conjunto con imágenes obtienes casi la misma información de manera resumida y dinámica, donde las puedes utilizar por el celular, por la computadora, puedes modificar las tarjetas en el celular, puedes modificar las tarjetas por la computadora, puedes sincronizar las dos, donde la información que modificaste en la computadora es la misma que aparezca en el celular y no necesitas internet, conexión a internet fija para revisar las tarjetas, para utilizarlas. Simplemente si estás en donde sea y tienes una pequeña conexión a internet y no sincronizaste las tarjetas y las quieres sincronizar de la computadora en el celular, lo puedes hacer rápidamente. La verdad es muy fácil y muy versátil utilizar esta aplicación. ¿Y lleva tiempo hacer las tarjetas? Sí. ¿Cómo las hago? Eso se los explicaré en otro video. Pueden buscar tutoriales en YouTube sobre cómo utilizar las tarjetas, donde hay montones y montones de ellos, y aparte hay montones de doctores o estudiantes de medicina que de verdad recomiendan utilizar esta aplicación. Como les dije al principio, vamos a utilizar el primer parcial de este primer semestre de DREM, donde sacamos 146 preguntas en base a este parcial. ¿Cómo elaboramos esas tarjetas? Por cada pregunta y por cada posible respuesta correcta que tenga, vamos a elaborar una tarjeta relacionada a eso. Esta sería la parte de adelante de la tarjeta, la cara frontal, con la pregunta, por así decir. Entonces, nos pregunta, ¿qué apolipoproteína permite a los kilomicrones ceder triglicéridos al tejido adiposo y de dónde lo obtiene? Le damos a mostrar respuesta y nos aparece la parte de atrás o la parte trasera de la tarjeta y nos aparece la respuesta, la apolipoproteína C2, la cual es cedida por la HDL en el proceso de maduración de los kilomicrones junto con la ApoE. ¿Ok? Y bueno, y lo esencial o lo que más me gusta de esta aplicación y lo que les va a ser más útil en realidad es que pueden programar que esta tarjeta, que esta misma pregunta, que esta misma respuesta les aparezca en 1 minuto, en 10 minutos o en 4 días. Si están muy familiarizadas con la tarjeta y no quieren que les vuelva a aparecer, o ya la estudiaron mucho y ya se sienten cómodos con la información, pueden programar para que aparezca la tarjeta en 4 días. Estos 4 días pueden ir al panel y pueden ajustar lo que sea un día o pueden aparecer en el mismo momento de por sí. Si no se sienten muy cómodos o quieren que esa misma tarjeta les siga apareciendo una y otra vez porque saben que es un tema esencial que tienen que saber y que va para el parcial, pueden decirle que aparezca en 10 minutos y en 10 minutos y en 10 minutos. O si es algo que necesitan reforzar bastante, que no están para nada familiarizados, pueden hacer que la tarjeta aparezca en 1 minuto. Nosotros vamos a hacer que esta tarjeta aparezca en 1 minuto. Bueno, ¿cuál es la enzima que cataliza la desesterificación de los triglicéridos aportados al tejido adiposo? La lipoproteína lipasa. Esto, como es una frase corta, es algo bastante fácil de memorizar. Esta tarjeta les va a aparecer en 10 minutos. El glicerol necesario para la reesterificación de los triglicéridos en el tejido adiposo proviene en su mayor parte del glicerol liberado de la membrana de los adipocitos. No, cuando el kilomicrón llega a la sangre, viaja al tejido adiposo donde los triglicéridos se descargan como ácidos grasos libres y glicerol, generando así a los triglicéridos, es decir, proviene del kilomicrón. En caso de que actúe la lipasa sensible a hormona, por un cociente elevado de catecolaminas e insulina, los triglicéridos son desesterificados para dar lugar a ácidos grasos libres y glicerol que circularán en la sangre. Aquí tenemos una imagen del proceso relacionado a la pregunta. Y aquí otra imagen también relacionada al proceso y la pregunta. Las células foliculares, ¿cómo obtienen sus sustratos para la producción de hormonas tiroideas? Toman yodo de los capilares sanguíneos a través del cotransportador secundariamente activo NIS, que transporta yodo y sodio gracias al gradiente generado por la bomba sodio-potasio TPasa de la membrana apical. Y tenemos una imagen relacionada a la pregunta. ¿Qué apolipoproteína permite a los kilomicrones ceder triglicéridos al tejido adiposo y de dónde lo obtiene? La apolipoproteína C2, la cual es cedida por la HDL en el proceso de maduración de los kilomicrones junto con la apolipoproteína E. Bueno, como habrán visto, esta es la misma pregunta, esta fue la primera pregunta que nos generó la aplicación o el programa. Y fue la pregunta que le pedimos que la generara en 1 minuto. ¿Ok? Entonces,
Ahora que ya estamos un poco más familiarizados con esta tarjeta, vamos a pedir que aparezca en 10 minutos. Y a partir de este momento, toda tarjeta que aparezca va a aparecer en 10 minutos. Y cuando vuelva a aparecer la tarjeta de 10 minutos, vamos a tener la opción acá de que aparezca en un día. Y de esa manera vamos a hacer todas las tarjetas. Entonces, cuando aparezca la opción acá de que sea en un día, nosotros vamos a pedirle a esa tarjeta que aparezca en un día. Y así con todas las tarjetas. La primera de 10 minutos, la segunda de un día. La primera de 10 minutos, la segunda de un día. Y de esa manera vamos a ver todas las tarjetas. Y es como si ustedes estuviesen repitiendo estas en el video. Una vez leída la pregunta, van a pasar 5 segundos para que así de esa manera tengan tiempo de pausar el video y puedan pensar la respuesta antes de verla. ¿Qué otro componente se genera en la tiroides además de hormona tiroidea y por qué células? Se genera calcitonina por medio de las células C o parafoliculares. A partir de ahora no me olvido, lo prometo. ¿Qué componentes necesita el kilomicrón para madurar y quién se las provee? El kilomicrón necesita de la ApoE y de la ApoC2, las cuales ambas son otorgadas por las HDL, la ApoE para su captación y posterior procesamiento por el hígado, la ApoC2 para poder activar a la lipoproteína lipasa que transfiere sus lípidos a los tejidos extrahepáticos. La hormona de crecimiento en condiciones nutricionales adecuadas, ¿qué efectos puede tener? Promueve acciones anabólicas, es productor de IGF-1, estimula la captación de glucosa por las células, no estimula la gluconeogénesis. ¿Por qué subrayo esta? Porque en el parcial aparece que en condiciones nutricionales adecuadas se estimula la gluconeogénesis, cuando en el boron aparece que en el efecto a corto plazo, que es el efecto que se da en condiciones nutricionales bajas o inadecuadas, posee efectos diabetógenos, es decir, estimula la gluconeogénesis en ayunas, por así decirlo, y en condiciones nutricionales adecuadas no promueve la gluconeogénesis. Entonces, en condiciones nutricionales adecuadas, aumenta la síntesis proteica, crecimiento de músculo, cartílago, hueso y adiposo. Cuando las condiciones nutricionales refieren a un periodo de ayunas, ¿qué efectos posee la hormona de crecimiento? Posee acciones catabólicas. Disminuye entrada de glucosa en células, aumenta la lipólisis con oxidación de ácidos grasos y formación de cuerpos cetónicos, aumenta la gluconeogénesis para mantener concentraciones de glucosa adecuadas. ¿Qué porción del tubo digestivo se caracteriza por poseer glándulas submucosas? El duodeno con sus glándulas de Brunner. ¿Qué sector del tubo digestivo presenta abundantes placas de Peyer? El tejido linfático en la lámina propia del ilion está organizado en nódulos pequeños y grandes ubicados en el borde antimesentérico, acumulándose para formar placas de Peyer. ¿Qué sectores del esófago presentan musculatura lisa y estriada? En el tercio superior predomina la musculatura estriada, la cual va disminuyendo su proporción por musculatura lisa hasta que en el tercio inferior prácticamente toda la musculatura esofágica se convierte en musculatura lisa. ¿Sobre qué punto actúa el omeprazol en mecanismos de secreción de ácido clorhídrico en esta imagen? Inhibe la bomba hidrógeno-potasio ATPasa. Las células foliculares, ¿cómo obtienen sus sustratos para la producción de hormonas tiroideas? Toman yodo de los capilares sanguíneos a través del cotransportador secundariamente activo NIS, que transporta yodo y sodio gracias al gradiente generado por la bomba sodio-potasio ATPasa de la membrana apical. Y vieron que acá ya nos da la opción de un día.
El glicerol necesario para la reesterificación de los triglicéridos en el tejido adiposo proviene en su mayor parte del glicerol liberado en la membrana de los adipocitos. No, cuando el kilomicrón llega a la sangre, viaja al tejido adiposo, donde los triglicéridos se descargan como ácidos grasos libres y glicerol, generando así a los triglicéridos. Es decir, proviene del kilomicrón. En caso de que actúe la lipasa sensible a la hormona, por un cociente elevado de catecolaminas e insulina, los triglicéridos son desesterificados para dar lugar a ácidos grasos libres y glicerol que circularán en la sangre. ¿Cuál es la enzima que cataliza la desesterificación de los triglicéridos aportados al tejido adiposo? La lipoproteína lipasa. ¿Qué apolipoproteína permite a los kilomicrones ceder triglicéridos al tejido adiposo y de dónde la obtiene? La apolipoproteína C2, la cual es cedida por la HDL en el proceso de maduración de los kilomicrones junto con la apolipoproteína E. ¿Qué otro componente se genera en la tiroides además de hormona tiroidea y por qué células? Se genera calcitonina por medio de las células C o parafoliculares. El tratamiento con arginasa recombinante, ¿qué niveles de concentración de arginina plasmática generó en comparación con ratones que no poseían la capacidad de producir arginasa y ratones control? Esta pregunta es generada del seminario de bioquímica. Los niveles de arginina en ratones tratados con arginasa recombinante fueron muy similares en las primeras horas a las concentraciones plasmáticas de arginina de los ratones que poseen la capacidad de generar arginasa de manera normal. Un déficit en la producción de arginasa, ¿qué efectos puede tener? Una acumulación de L-arginina y como consecuencia la dificultad en la excreción de urea. El efecto de la arginasa recombinante es un efecto que dura unos pocos minutos. No, es un efecto que puede durar varias horas e incluso días. ¿Cómo son los niveles de colesterol biliar en los ratones deficientes de FXR en relación a los ratones normales? Los niveles de colesterol relacionados a la expresión de FXR no variaron significativamente. ¿El índice de hidrofobicidad en las sales biliares está directamente relacionado al contenido de fosfolípidos y sales biliares? No. La variación en la capacidad hidrofóbica de las sales biliares de los ratones que no expresan FXR es mucho mayor que la diferencia que presentan en concentraciones de fosfolípidos y sales biliares. No es directamente proporcional. Esta hidrofobicidad genera inflamación y agrandamiento de la vesícula biliar. ¿Qué problemas presentan los ratones que no expresan FXR? Presentan una disminución en la concentración de sales biliares, disminución de fosfolípidos y un aumento de la saturación de colesterol en la bilis. Esto conlleva a una elevada hidrofobicidad que genera inflamación en la vesícula biliar y además se genera precipitación de cristales de colesterol que acarrean la formación de cálculos biliares y su eventual obstrucción. ¿Qué componentes necesita el kilomicrón para madurar y quién se las provee? El kilomicrón necesita de la apolipoproteína E y de la apolipoproteína C2, las cuales ambas son otorgadas por las HDL. La apolipoproteína E para su captación y posterior procesamiento por el hígado. La ApoC2 para poder activar a la lipoproteína lipasa que transfiere sus lípidos a los tejidos extrahepáticos. ¿Las dietas veganas generan un consumo suficiente de B12 con ausencia de suplementación? No. Más que nada las embarazadas necesitan de suplementación para mantener niveles normales de B12 y evitar complicaciones en el parto. ¿Qué hormonas poseen un efecto en la producción de prolactina? Tanto la tirotrofina como la dopamina. La tirotrofina genera un aumento en la producción de prolactina y la dopamina reduce la producción de la prolactina. ¿Qué efecto posee la corticotropina en la glicemia? Estimula la
estimula y aumenta los niveles de glicemia para que estén disponibles en las respuestas al estrés. ¿Qué tipos de contracciones esofágicas se generan? Se generan dos tipos: la peristaltitis primaria, que se genera en conjunto con el movimiento del bolo, y la peristaltitis secundaria, que se genera en caso de que la primera onda no haya sido suficiente como para poder arrastrar el bolo hacia el estómago. Perdonen que a veces me olvido de esperar los 5 segundos. Vamos a decir que estoy tratando de hacer el mayor esfuerzo para recordarme. La presencia de coluria o acolia, ¿en qué se relaciona con la bilirrubina? La bilirrubina es la sustancia que le otorga cierto color a las heces, donde elevadas cantidades de bilirrubina, indirecta o no conjugada en sangre, la misma, al ser muy lipofílica, puede atravesar membranas y depositarse en mucosas o ser excretada por el riñón, dándole esa tonalidad oscura a la orina. ¿En qué enfermedad es característica la resistencia a la leptina? Obesidad, donde las funciones de la leptina se encuentran alteradas. En un síndrome metabólico, ¿la vida media de la insulina se ve afectada? No, en este síndrome se puede generar una resistencia a la misma. Diabetes tipo 2. ¿Cuándo se expresa en mayor medida la adiponectina y cuándo está prácticamente inhibida? La adiponectina se expresa en periodos de ayuno, estando prácticamente inhibida en síndromes metabólicos como la obesidad. ¿Cuál es uno de los principales factores inflamatorios que se generan al expandirse el tejido adiposo? Se genera una disminución de la oxigenación del tejido, ya que la expansión del mismo no acompaña con su aumento desmesurado. Al tratarse de una glándula salival, ¿qué tipo de glándulas predominan? ¿Qué glándula salival podría ser? Podemos apreciar tanto glándulas serosas como glándulas mucosas, por lo que sería una glándula mixta con predominio mucoso. La única glándula salival con glándulas mixtas de predominio mucoso es la glándula sublingual. Identificar a qué sector del aparato digestivo pertenece la imagen. Pertenece a la vesícula biliar debido a que observamos que no posee ni submucosa y por ende no posee muscular de la mucosa. Solo está compuesta por 3 capas, lo cual la hace ver menos cargada de características. Posee una capa muscular muy gruesa respecto a su mucosa. ¿Cuál es el producto de la transaminasa glutamicopirúvica? ¿A qué está asociada y en dónde se ubica principalmente? Pasa a la alanina a piruvato y viceversa. Su elevado contenido en sangre es indicador de un daño hepático y se encuentra mayoritariamente en el hígado. Estos disacáridos pueden ser hidrolizados completamente a glucosa por la glucosa amilasa o maltasa. No, debido a que también se generarían, además de glucosa, fructosa. Tenemos aquí una molécula de glucosa y de fructosa. La hormona de crecimiento en condiciones nutricionales adecuadas, ¿qué efectos puede tener? Promueve acciones anabólicas, productor de IGF-1, estimula la captación de glucosa por las células, no estimula la gluconeogénesis, ojo con esto, aumenta la síntesis proteica y crecimiento de músculo, cartílago, hueso y tejido adiposo. Cuando las condiciones nutricionales refieren a un periodo de ayunas, ¿qué efectos posee la hormona de crecimiento? Posee acciones catabólicas, disminuye la entrada de glucosa en células, aumenta la lipólisis con oxidación de ácidos grasos y formación de cuerpos cetónicos.
Aumenta la gluconeogénesis para mantener concentraciones de glucosa adecuadas. ¿Cómo es el mecanismo de oxidación del yoduro en su conversión al complejo T3-T4? El yodo, ya en el coloides, se une a la TPO, o yoduro peroxidasa, donde la misma es oxidada de ion yoduro a yodo gracias al peróxido de hidrógeno secretado por la Duox-2. Vemos aquí la Duox-2 y vemos la TPO. Y vemos aquí el proceso que se genera. La mayor parte de las hormonas tiroideas circulan libremente por el plasma. ¿Cuáles son sus elementos de unión? No, la mayoría viajan por la sangre unidas a proteínas transportadoras, siendo la TBG y la TTR las de mayor cantidad. ¿Qué sectores del esófago presentan musculatura lisa y estriada? Tercio superior predomina la musculatura estriada, la cual va disminuyendo su proporción por musculatura lisa hasta que en el tercio inferior prácticamente toda la musculatura esofágica se convierte en lisa. ¿Qué porción del tubo digestivo se caracteriza por poseer glándulas submucosas? El duodeno con sus glándulas de Brunner. ¿Qué sector del tubo digestivo presenta abundantes placas de Peyer? El linfático, en la lámina propia de Lilian, está organizado en nódulos pequeños y grandes ubicados en el borde antimesentérico, acumulándose para formar placas de Peyer. ¿Sobre qué punto actúa el omeprazol en mecanismos de secreción de ácido clorhídrico? Inhibe la bomba hidrógeno-potasio ATPasa. ¿Qué son los cuerpos de Henning? Son dilataciones a lo largo de la acción del axón y terminal axónico que contienen gránulos neurosecretores. Los quistes de Rathke forman parte de qué parte de la hipófisis y de qué porción embriológica deriva esta. Los quistes de Rathke forman parte de la porción intermedia, donde la porción intermedia rodea una serie de pequeñas cavidades quísticas que son los restos de la luz de la bolsa de Rathke. La pars intermedia de la hipófisis pertenece a la adenopófisis o a la neuropófisis. Pertenece a la adenopófisis. El tratamiento con arginasa recombinante. ¿Qué niveles de concentración de arginina plasmática generó en comparación con ratones que no poseían la capacidad de producir arginasa y ratones control? Los niveles de arginina en ratones tratados con arginasa recombinante fueron muy similares en las primeras horas a las concentraciones plasmáticas de arginina de los ratones que poseían la capacidad de generar arginasa normal. Un déficit en la producción de arginasa, ¿qué efectos puede tener? Una acumulación de la arginina y como consecuencia la dificultad en la excreción de urea. ¿Cómo son los niveles de colesterol biliar en los ratones deficientes de FXR en relación a los ratones normales? Los niveles de colesterol relacionados a la expresión de FXR no variaron significativamente. ¿El efecto de la arginasa recombinante es un efecto que dura unos pocos minutos? No, es un efecto que puede durar varias horas e incluso días. Los pituicitos, ¿a qué sector de la hipófisis pertenecen? Son células gliales, por lo tanto, asumimos que pertenecen a un sector neuronal. Pertenecen al 25% del volumen de la pars nervosa o pars distal y al 5% de todas las células de la glándula. La adenopófisis posee conductos de excreción intralobulillar. No, debido a que los mismos poseen conductos de excreción endócrinos. Los intralobulillares pertenecen a glándulas como por ejemplo la parótida.
¿Qué puede generar una retroalimentación negativa sobre la HMG-CoA reductasa? Su retroalimentación negativa se puede dar a causa del colesterol endógeno sintetizado por la misma célula o por el colesterol endocitado de las LDL, donde la SCAP inhibe la síntesis de la SRBP que favorece la transcripción de la HMG-CoA reductasa. Tenemos la retroalimentación negativa por LDL. ¿El índice de hidrofobicidad de las sales biliares está directamente relacionado al contenido de fosfolípidos y sales biliares? No. La variación en la capacidad hidrofóbica de las sales biliares de los ratones que no expresan FXR es mucho mayor que la diferencia que presentan en concentraciones de fosfolípidos y sales biliares. No es directamente proporcional. Esta hidrofobicidad genera inflamación y agrandamiento de la vesícula biliar. ¿Qué problemas presentan los ratones que no expresan FXR? Presentan una disminución en la concentración de sales biliares, disminución de fosfolípidos y un aumento de la saturación de colesterol en la bilis. Esto conlleva a una elevada hidrofobicidad que genera inflamación en la vesícula biliar y además se genera precipitación de cristales de colesterol que acarrean la formación de cálculos biliares y su eventual obstrucción. ¿Las dietas veganas generan un consumo suficiente de B12 con ausencia de suplementación? No. Más que nada las embarazadas necesitan de suplementación para mantener niveles normales de B12 y evitar complicaciones en el parto. ¿Qué hormonas poseen un efecto en la producción de prolactina? La tirotrofina genera un aumento en la producción de prolactina, la dopamina reduce la producción de prolactina. La presencia de coluria o acolia, ¿en qué se relaciona con la bilirrubina? La bilirrubina es la sustancia que le otorga cierto color a las heces, donde elevadas cantidades de bilirrubina indirecta o no conjugada en sangre, la misma al ser muy lipofílica puede atravesar membranas y depositarse en mucosas o ser excretada por el riñón dándole esa tonalidad oscura a la orina. ¿Qué efecto posee la corticotropina en la glicemia? Estimula o aumenta los niveles de glicemia para que estén disponibles en las respuestas al estrés. En un síndrome metabólico, ¿la vida media de la insulina se ve afectada? No, en este síndrome se puede generar una resistencia a la misma. ¿Qué tipos de contracciones esofágicas se generan? Se pueden generar dos tipos, la peristaltitis primaria o la peristaltitis secundaria. La paciente de la historia clínica del práctico de bioquímica poseía una concentración de proteínas en plasma mayor que el paciente control. No, la concentración fue menor debido a la afección hepática que posee la paciente. Al ser el hígado el productor de albúmina y al ser esta la mayor parte de la concentración de las proteínas plasmáticas, coincide con la afección hepática que posee la paciente, ya que la misma produce menor cantidad de albúmina que los valores normales. ¿Cuándo se expresa en mayor medida la adiponectina y cuándo está prácticamente inhibida? La adiponectina se expresa en periodos de ayuno, estando prácticamente inhibida en síndromes metabólicos como la obesidad. ¿En qué enfermedad es característica la resistencia a la leptina? Obesidad, donde las funciones de la leptina se encuentran alteradas. ¿Cuál es uno de los principales factores inflamatorios que se generan al expandirse el tejido adiposo? Se genera una disminución de la oxigenación del tejido, ya que la expansión del mismo no acompaña con su aumento desmesurado. Es decir, cuanto más crece el tejido adiposo, menos probabilidad de irrigación va a tener. Identificar a qué sector del aparato digestivo pertenece la imagen. Pertenece a la vesícula biliar debido a que observamos que no posee ni submucosa
y por ende no posee muscular de la mucosa. Solo está compuesta por 3 capas, la cual la hace ver menos cargada de características. Posee una capa muscular muy gruesa respecto a su mucosa. ¿Cuál es el producto de la transaminasa glutámico-pirúvica? ¿A qué está asociada y en dónde se ubica principalmente? Pasa a la alanina a piruvato y viceversa. Su elevado contenido en sangre es indicador de un daño hepático y se encuentra mayoritariamente en el hígado. Al tratarse de una glándula salival, ¿qué tipo de glándulas predominan? ¿Qué glándula salival podría ser? Podemos apreciar tanto glándulas serosas como mucosas, por lo que puede ser una glándula mixta con predominio mucoso, y la única glándula salival con predominio mucoso y que tenga glándulas mixtas es la glándula sublingual. Estos disacáridos pueden ser hidrolizados completamente a glucosa por la glucosamilasa o maltasa. No, debido a que también se generaría, además de glucosa, fructosa. La paciente de la historia clínica de la actividad práctica de bioquímica mostró una actividad transaminasa glutámico-pirúvica en plasma de acuerdo al rango de referencia aumentada o disminuida. Su nivel de transaminasas glutámico-pirúvicas en el plasma se encontraba elevado debido a que el consumo elevado de alcohol puede afectar los niveles de transaminasas, debido a que destruyen células hepáticas, generando que se liberen transaminasas en sangre, cosa que coincide en el caso de la paciente al ser alcohólica. Tanto la TGO, la transaminasa glutámico-oxalacéticas, como la TGP son utilizadas en la clínica para evidenciar lesión a nivel cardíaca o hepático. La elevación de transaminasas a nivel hepático es una indicación de lesión hepática debido a que en el hígado hay un metabolismo muy alto de los aminoácidos, en particular de las transaminasas. La mayor parte de las hormonas tiroideas circulan libremente por el plasma. ¿Cuáles son sus elementos de unión? No, la mayoría viajan por la sangre unidos a proteínas transportadoras, siendo la TBG y la TTR las de mayor cantidad. ¿Cómo es el mecanismo de oxidación del yoduro en su conversión al complejo T3-T4? El yodo ya en el coloide se une a la TPO, donde la misma se oxida de ion yoduro a yodo gracias al peróxido de hidrógeno secretado por la Duox-2. ¿Tenía la paciente del taller teórico práctico de bioquímica glucosa detectable en la orina? ¿Es normal que se presente glucosa en la orina? Sí, debido a su muy ineficiente control de insulina en sangre a causa de su diabetes. En la mayoría de los casos no debería aparecer glucosa en la orina, o un máximo disminuido, siendo la diabetes la mayor causal de la aparición de niveles por encima del rango normal de glucosa en orina. La colecistoquinina, ¿en qué fase digestiva es liberada en mayor cantidad? En la fase intestinal, donde su secreción es máxima. La parte intermedia de la hipófisis, ¿pertenece a la adenihipófisis o a la neurohipófisis? Pertenece a la adenihipófisis. ¿Cuál es la relación de proteínas entre el líquido intracelular y el extracelular? Las proteínas se encuentran en gran cantidad en el líquido intracelular en comparación con el líquido extracelular. También hay alta concentración de proteínas en el plasma. ¿Qué son los cuerpos de Henning? Dilataciones a lo largo de la acción terminal axónico que contienen gránulos neurosecretores. La unión de la guanosina difosfato a la proteína G promueve la activación de ¿qué molécula? No, la activación se genera por una guanosina trifosfato. La guanosina difosfato no genera la activación, únicamente la guanosina trifosfato. ¿Qué genera en la célula la formación de IP3 o inositol trifosfato? Genera la apertura del retículo sarcoplásmico con la consecuencia entrada de calcio.
y además la apertura de canales de calcio de la membrana, lo que genera en la célula un aumento de sus contracciones citoplasmáticas. ¿Los pituicitos a qué sector de la hipófisis pertenecen? Pertenecen al sector neuronal, son células gliales pertenecientes al sector neuronal y pertenecen al 25% del volumen de la pars nervosa o pars distal y 5% de todas las células de la glándula. Los quistes de Rathke forman parte de qué parte de la hipófisis y de qué porción embriológica deriva. Pertenece a la porción intermedia y deriva de la bolsa de Rathke. El óxido nítrico, ¿qué tipo de mediador es y qué tipo de respuesta genera? El óxido nítrico es un mediador parácrino endotelial que genera respuestas vasodilatadoras en el músculo liso. La adenopófisis posee conductos de excreción intralobulillar. No, debido a que los mismos poseen productos de excreción endocrinos. Los intralobulillares pertenecen a glándulas como por ejemplo la parótida, que puede generar una retroalimentación negativa sobre la HMG-CoA reductasa. Su retroalimentación negativa se puede dar a causa del colesterol endógeno sintetizado por la misma célula o por el colesterol endocitado de las LDL, donde la SCAP inhibe la síntesis de las SRBP, que favorece la transcripción de la HMG-CoA reductasa. La paciente de la historia clínica del práctico de bioquímica poseía una concentración de proteínas en plasma mayor que la paciente control. No, la concentración fue menor debido a la afección hepática que posee la paciente, al ser el hígado el productor de albúmina y al ser este la mayor parte de la concentración de las proteínas plasmáticas. Coincide con la afección hepática que posee la paciente, ya que la misma produce menor cantidad de albúmina que los valores normales. La paciente de la historia clínica de la actividad práctica de bioquímica mostró una actividad transaminasa glutámico-pirúvica en plasma de acuerdo al rango de referencia aumentada o disminuida. Bueno, esto es muy largo de leer, no lo voy a leer de vuelta. Pasamos a la siguiente. La colecistoquinina, ¿en qué fase digestiva es liberada en mayores cantidades? En la fase intestinal, donde su secreción es máxima. ¿Tenía la paciente del taller teórico práctico de bioquímica glucosa detectable en la orina? ¿Es normal que se presente glucosa en la orina? Sí, debido a su muy ineficiente control de insulina en sangre a causa de su diabetes. En la mayoría de los casos no debería aparecer glucosa en la orina o un máximo muy disminuido, siendo la diabetes la mayor causal de la aparición de niveles por encima del rango normal de glucosa en orina, que no es más que unos 0,3 milimoles por decilitro, creo. ¿Qué genera en la célula la formación de inositol 3-fosfato? Genera la apertura del retículo sarcoplásmico con la consecuente entrada de calcio y además la apertura de canales de calcio de la membrana, lo que genera en la célula un aumento de sus concentraciones citoplasmáticas. ¿Cuál es la relación de proteínas entre el líquido intracelular y el extracelular? Las proteínas se encuentran en gran cantidad en el líquido intracelular en comparación con el líquido extracelular. También hay alta concentración de proteínas en el plasma. La unión de la guanosina difosfato a la proteína G promueve la activación de ¿qué molécula? No, la activación se genera por una guanosina trifosfato. Está mal formulada esta pregunta. Debería ser la unión de la guanosina difosfato a la proteína G promueve la activación de la molécula, no de qué molécula. El óxido nítrico, ¿qué tipo de mediador es y qué tipo de respuesta genera?
El óxido nítrico es un mediador parácrino endotelial que genera respuestas vasodilatadoras en el músculo liso. ¿El glucagón genera síntesis proteica? No, el glucagón es una hormona que estimula la proteólisis. La translocación de los transportadores GLUT4 desde vesículas intracelular a la membrana plasmática, ¿por qué hormona se encuentra estimulada? Por la insulina principalmente, la cual genera señales para la expresión de los mismos en músculo esquelético y tejido adiposo, las cuales inducen en la captación de glucosa sanguínea. ¿Qué hormona estimula la síntesis de ácidos grasos? La insulina, la cual aumenta la expresión de la enzima acetil-CoA carboxilasa que genera malonil-CoA para la posterior síntesis de triglicéridos o colesterol. ¿Las glándulas tubulocinares gástricas se encuentran en la submucosa? No, las mismas van desde la mucosa hasta la muscular de la mucosa. La submucosa gástrica contiene tejido conjuntivo denso, vasos sanguíneos, etc. ¿La capa muscular de la curvatura mayor es más gruesa que en la curvatura menor? Sí, debido a que en la curvatura mayor es donde suceden las contracciones estomacales más potentes. ¿Qué células hepáticas pueden almacenar lípidos y son el sitio principal de almacenamiento de la vitamina A? Las células de hito. ¿De qué está formada la pared sinusoidal? Está formada por una capa discontinua de células endoteliales fenestradas que carecen de membrana basal. ¿Qué forma la barrera hematohepática? Las uniones estrechas entre los hepatocitos que rodean al canalículo biliar. ¿Los capilares sinusoidales poseen uniones estrechas? No, su endotelio es muy discontinuo debido al intercambio que poseen estos con los hepatocitos. Los hepatocitos sí poseen este tipo de uniones. ¿Las células endoteliales sinusoidales hepáticas poseen capacidad fagocítica? No, de eso se encargan las células macrófagas perisinusoidales derivadas de monocitos o células de Kupffer. ¿El intestino grueso posee microvellosidades? No. La mucosa del intestino grueso presenta una superficie lisa sin pliegues circulares ni vellosidades. ¿Qué hormona contiene una modificación en el carbono 18 del colesterol o progesterona? La aldosterona contiene un grupo ceto en el carbono 18. Tenemos el carbono 18 acá. Buscamos la aldosterona. Y la vemos acá. Carbono 18. Carbono 18. Opa, para. Carbono 18. Carbono 18. Grupo ceto. ¿Qué es la proteína STAR? Es una proteína que permite el paso del colesterol dentro de la mitocondria y es su paso limitante. ¿Qué hormona pancreática inhibe el proceso de síntesis de triglicéridos en los adipocitos? El glucagón, inhibiendo la lipasa hormona sensible. ¿Las células del folículo tiroideo se encuentran polarizadas? ¿Qué quiere decir esto? Sí, esto quiere decir que poseen un polo apical y un polo basolateral. Poseen vellosidades en su polo apical que está en contacto directo con el coloide. Las sales biliares y las micelas mixtas, ¿en qué se relacionan con los lípidos? En su digestión y absorción por el tracto intestinal.
¿La IGF-1 se puede activar en ayunas? No, la misma no se sintetiza en ayunas. Únicamente se sintetiza cuando las condiciones nutricionales son adecuadas. Además de censar por estiramiento mecánico la llegada del alimento al estómago y su secreción de jugos gástricos, ¿de qué se encarga además el reflejo vagovagal? Está involucrado en el reflejo de relajación gástrica, el cual permite el llenado gástrico sin que se produzca un aumento de la presión intraluminal. ¿Qué efectos genera la histamina en el estómago? ¿Qué células la sintetizan y en dónde actúa? La histamina actúa en los receptores H2 de la célula oxíntica. Sus efectos son los de incrementar la secreción de ácido clorhídrico. Es sintetizada por las células enterocromafines y su secreción puede ser potenciada por la acetilcolina y por la gastrina por el receptor CCK2. ¿De qué es cofactor la vitamina B12? Es cofactor de la enzima metilmalonil coenzima A mutasa necesaria para la transformación de la L-metilmalonil-CoA en succinil-CoA, donde si la L-metilmalonil-CoA no es catalizada, compite en procesos donde interactúa la malonil-CoA en la formación de, por ejemplo, la vaina de mielina, donde una falta de la vitamina B12 conllevaría a la deformación del tejido nervioso y unos consecuentes síntomas de eso. También es cofactor de la metionina sintasa que convierte la homocisteína en metionina. Trabaja en conjunto con el folato, que es la vitamina B9, para la correcta maduración de células sanguíneas, donde la disminución de B12 generaría una pancitopenia, que es una reducción de la concentración de células sanguíneas. Células o componentes sanguíneos. ¿Qué acciones genera la producción de las corticotropinas? Libera principalmente cortisol, el cual genera aumentos de presión arterial y elevación de la frecuencia cardíaca, ya que estimula respuestas relacionadas al estrés. ¿Las ondas lentas producen contracciones? No, las mismas son subumbrales. Las ondas lentas son ondas base que favorecen el acople eléctrico o facilitamiento de la generación del potencial de acción, con el consecuente aumento del tono muscular. Aquí vemos la onda lenta y el potencial de espiga con el tono muscular, que va aumentando, aumenta la cantidad de ondas lentas y el potencial de espiga. Y acá la onda lenta es muy corta, o sea, las ondas lentas, el periodo entre ondas lentas es muy largo y esto genera un tono muscular prácticamente nulo. Función del óxido nítrico a nivel gastrointestinal. Participa en respuestas de relajación receptiva del bolo alimenticio. Funciones de la adiponectina. Aumenta la respuesta a la insulina, implicada en la génesis de resistencia insulínica. Efecto antiinflamatorio, es orexígeno. Algunas palabras están mal escritas, son muchas tarjetas, uno que otro error puede haber y bueno, está. ¿De qué se trata la sección señalada, dónde se ubica y qué contiene? Se trata de un conducto biliar ubicado en la tríada hepática o espacio porta. Contiene la bilis, aparte de los colengiocitos. Se puede diferenciar debido a su epitelio cúbico, característico muy marcado, donde vemos una célula endotelial con sus células planas y, bueno, y la vena que tiene sus características, aparte que tiene glóbulos rojos en esta imagen. ¿Qué estructura se remarca perteneciente a una glándula salival? Se puede apreciar un epitelio cilíndrico simple alto y un núcleo más o menos central, lo cual nos hace sospechar de que se trata de un conducto estriado. ¿Son las reacciones de las transaminasas irreversibles y por qué? Son completamente reversibles, ya que, por ejemplo, al tomar el grupo amino
de algún proceso metabólico, este lo tiene que pasar al hígado en varias ocasiones, por el mismo proceso pero inverso. Es decir, cuando se toma la glutamina en el tejido nervioso, esa reacción que toma la glutamina tiene que generarse una reacción al revés en el hígado que suelte la glutamina, el ion amonio en el hígado, y la glutamina pasa al glutamato y otra vez se genera otra reacción reversa que condiciona la salida también de otro amonio, generando el alfa-cetoglutarato y amoníaco, que es la unión de los dos grupos amonio. ¿Qué hidroliza principalmente la lactasa y cuáles son sus productos? Hidroliza a la lactosa, siendo sus productos la galactosa y la glucosa. La translocación de los transportadores GLUT4 desde vesícula intracelular a la membrana plasmática, ¿por qué hormona se encuentra estimulada? Por la insulina principalmente, la cual genera señales para la expresión de los mismos en el músculo esquelético y tejido adiposo, las cuales inducen la captación de glucosa sanguínea. ¿Qué es el complejo enzimático sacarasa isomaltasa y dónde se ubica? La sacarasa, que es la enzima que hidroliza la sacarosa, se encuentra formando un complejo con la isomaltasa, siendo la enzima que tiene la capacidad de hidrolizar los enlaces alfa-1,6 de las dextrinas límites o de las isomaltasas. Ambas enzimas forman un complejo ligado al borde del cepillo del enterocito. Nombre de las células gliales de la hipófisis. Los tanicitos. Origen embriológico de la adenohipófisis y de la neurohipófisis. La adenohipófisis de la bolsa de Rathke y la neurohipófisis de neuroectodermo. ¿Qué hormona estimula la síntesis de ácidos grasos? La insulina, la cual aumenta la expresión de la enzima acetil-CoA carboxilasa, genera malonil-CoA para la posterior síntesis de triglicéridos o colesterol. Las tarjetas en las cuales avanzo rápido son las tarjetas que ya vimos, que son las que tienen un día. La capa muscular de la curvatura mayor es más gruesa que en la curvatura menor. Sí, debido a que en la curvatura mayor, donde suceden contracciones estomacales más potentes. ¿El glucagón genera síntesis proteica? No, el glucagón es una hormona que estimula la proteólisis. ¿Las glándulas tubulocinares gástricas se encuentran en la submucosa? No, las mismas van desde la mucosa hasta la muscular de la mucosa. La submucosa gástrica contiene tejido conjuntivo denso, vasos sanguíneos, etc. ¿Qué forma la barrera hematohepática? Las uniones estrechas entre los hepatocitos que rodean al canalículo biliar. ¿Las células endoteliales, sinusoidales, hepáticas poseen capacidad fagocítica? No, de eso se encargan las células macrófagas perisinusoidales derivadas de los monocitos, o células de Kupffer. La neurohipófisis presenta somas neuronales, productores de hormonas. ¿A qué nivel se producen? No, la neurohipófisis posee axones amielínicos almacenadoras de estas hormonas. Las hormonas se generan a nivel del hipotálamo, en el núcleo supraóptico y paraventricular. ¿De qué está formada la pared sinusoidal hepática? Faltó colocar hepática. Está formada por una capa discontinua de células endoteliales fenestradas que carecen de membrana basal. ¿Los capilares sinusoidales poseen uniones estrechas? No, su endotelio es muy discontinuo debido al intercambio que poseen estos con los hepatocitos. Los hepatocitos sí poseen este tipo de uniones. ¿Qué células hepáticas pueden almacenar lípidos y son el sitio principal de almacenamiento de vitamina A? Las células de hito.
¿Qué es la proteína STAR? Es una proteína que permite el paso del colesterol dentro de la mitocondria y es su paso limitante. ¿Qué hormona pancreática inhibe el proceso de síntesis de triglicéridos en los adipocitos? El glucagón inhibiendo la lipasa hormonosensible. ¿Dónde se encuentran los axones de las neuronas que contienen factores liberadores de hormonas? En la eminencia media, donde vierten su contenido hacia la adenipófisis. ¿El intestino grueso posee microvellosidades? No. ¿Qué hormona contiene una modificación en el carbono 18 del colesterol progesterona? La aldosterona contiene un grupo ceto en el carbono 18. Grupo ceto, carbono 18. Está salada esta pregunta. Bueno, acá pausan el video y lo van completando con un lápiz, en una hoja o con la mente, como quieran en realidad. Quedó medio feo el recorte, pero bueno, la idea está. Completar forma, activa y función de cada vitamina. La insulina, glucagón, ¿qué generan en la producción de HMG-CoA? La insulina induce el aumento de la síntesis de colesterol y el glucagón lo contrario. HMG-CoA reductasa, glucagón inhibe, insulina activa. Colesterol intracelular, entrada de colesterol a la célula medida por receptores y colesterol extracelular. Las células del folículo tiroideo se encuentran polarizadas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que poseen un polo apical y un polo basolateral. La paciente del taller práctico de bioquímica tenía una concentración de proteínas menor que en el paciente control. No, su concentración de proteínas en sangre era elevada, donde esto puede deberse a varias causas que puede tener la paciente, como es el caso de concentraciones elevadas de insulina por periodos prolongados de tiempo que generan daños glomerulares o renales, además de la sobresaturación de los canales S-GLUT que generan que la misma no pueda ser reabsorbida a nivel renal en su totalidad hacia la sangre. Las sales biliares y las micelas mixtas, ¿en qué se relacionan con los lípidos? En su digestión y absorción por el tracto intestinal. ¿La IGF-1 se puede activar en ayunas? No, la misma no se sintetiza en ayunas. ¿Qué efecto genera la histamina en el estómago? ¿Qué células la sintetizan y en dónde actúa? La histamina actúa en H2 de la célula axíntica, sus efectos son incrementar la secreción de ácido clorhídrico sintetizada por las enterocromafines y su secreción puede ser potenciada por la acetilcolina o la gastrina. Además de sensar por estiramiento mecánico la llegada del alimento al estómago y su secreción de jugos gástricos, ¿de qué se encarga además el reflejo vagovagal? Está involucrada en el reflejo de la relajación gástrica, el cual permite el llenado gástrico sin que se produzca un aumento de la presión intraluminal. ¿Las ondas lentas producen contracciones? No, las mismas son subumbrales. Las ondas lentas son ondas base que favorecen el acople eléctrico o facilitamiento de la generación del potencial de acción con el consecuente aumento del tono muscular. ¿Qué acciones genera la producción de corticotropinas? Libera principalmente cortisol, el cual genera aumentos de presión arterial y elevación de la frecuencia cardíaca, ya que estimula respuestas relacionadas al estrés. Funciones de la adiponectina. Aumenta la respuesta a la insulina, implica en la génesis de resistencia insulínica, efecto antiinflamatorio y es orexígeno, es decir, que estimula el apetito. ¿De qué es cofactor la vitamina B12?
Lean esto ustedes, páusenlo, véanlo, es muy largo para leer. ¿De qué se trata la sección señalada? ¿Dónde se ubica y qué contiene? Se trata de un conducto biliar ubicado en la tríada hepática o espacio porta. Contiene la bilis y se puede diferenciar debido a su epitelio cúbico característico muy marcado. Función del óxido nítrico a nivel gastrointestinal. Participa en respuestas de relajación receptiva del bolo alimenticio. ¿Cuál es el valor normal en milimoles de glucosa en plasma? 5 milimoles aproximadamente. Aunque nada. La concentración de glucosa en plasma de la paciente del taller práctico de bioquímica, ¿cómo se encontraba respecto a los valores normales? Su concentración era mayor que 5 milimoles, por lo que se encontraba mayor que los valores normales, siendo este un buen indicador de su patología diabética. ¿Qué estructura se remarca perteneciente a una glándula salival? Se puede apreciar un epitelio cilíndrico simple alto y un núcleo más o menos central, por lo cual nos hace sospechar que se trata de un conducto estriado. La concentración en la secreción pancreática de enzimas, ¿de qué es dependiente? Es dependiente de los componentes de la dieta, donde una dieta alta en proteínas o lípidos estimula una mayor generación de concentraciones de lipasas o proteasas pancreáticas en el jugo pancreático. ¿Cuáles son las proenzimas pancreáticas? El tripsinógeno es el principal, el cual es clivado por las enzimas entéricas y por la misma tripsina. Es decir, el tripsinógeno pasa al intestino, al duodeno, y es clivado por las células entéricas del duodeno y por la misma tripsina. Esta genera el clivado además del quimiotripsinógeno, proelastasa y carboxipeptidasas, que también son enzimas secretadas por el páncreas. ¿Son las reacciones de las transaminasas irreversibles y por qué? Son completamente reversibles, ya que, por ejemplo, al tomar el grupo amino de algún proceso metabólico, este lo tiene que pasar al hígado en varias ocasiones por el mismo proceso inverso. Las fuerzas osmóticas provocan el movimiento ¿de qué componente? Provocan movimientos de agua, no de iones. En caso de haber movimientos de iones, la osmosis se cancela. Los receptores que poseen la insulina poseen activación de proteína G. No, poseen un receptor implicado en la actividad de la tirosinquinasa, que se diferencian de los otros receptores de cascada. ¿Qué hidroliza principalmente la lactasa y cuáles son sus productos? Hidroliza la lactosa, siendo sus productos galactosa y glucosa. La unión de una hormona polipeptídica a su receptor, ¿qué genera en la proteína G? Genera la activación de la misma, generando un cambio conformacional de su porción alfa, la cual se puede unir a una fosfolipasa C o a una guanilato o adenilato ciclasa, generando la activación de la misma. ¿Qué es el complejo enzimático sacarasa isomaltasa y dónde se ubica? La sacarasa, que es la enzima que hidroliza la sacarosa, se encuentra formando un complejo con la isomaltasa, siendo la enzima que tiene la capacidad de hidrolizar los enlaces alfa 1,6 de las dextrinas límites o de la isomaltasa. Ambas enzimas forman un complejo ligado al borde en cepillo del enterocito. Nombre de las células gliales de la hipófisis. Los tanicitos.
Origen embriológico de la adenihipófisis y de la neurohipófisis. Tiene dos sectores diferentes, uno del neuroectodermo y la otra de la bolsa de Rathke. ¿Cómo es el epitelio de la mucosa estomacal? Contiene un epitelio cilíndrico simple alto. ¿Cuál puede ser la causa principal de un incremento en la producción de prostaglandinas? Tener una deficiencia de la 5-lipoxigenasa, lo que genera que hayan más cantidades de ácido araquidónico, es decir, el sustrato para la producción de más prostaglandinas. Ubicación de las células de Kupffer y de Kederion. Son macrófagos sinusoidales, forman parte del revestimiento de las sinusoides. Aquí vemos uno, aquí vemos otro. La neurohipófisis presenta somas neuronales, productores de hormonas. ¿A qué nivel se producen? No, la neurohipófisis posee axones amielínicos almacenadores de estas hormonas. Las hormonas se generan a nivel del hipotálamo en el núcleo supraóptico y paraventricular. Poseen axones magnocelulares. ¿Dónde se encuentran los axones de las neuronas que contienen factores liberadores de hormonas? En la hipófisis, me faltó colocar. En la eminencia media, donde vierten su contenido hacia la adenihipófisis en el sistema porta hipotálamo hipofisario. ¿De qué sector proviene la sangre de los capilares sinusoidales? Proviene de la arteria hepática y de la vena porta, ubicados en la tríada portal. ¿Cuáles son las principales características histológicas que diferencian al intestino grueso de los demás sectores intestinales? La ausencia de vellosidades, la presencia de numerosas criptas de Lieberkühn más largas. Criptas de Lieberkühn. Y aquí vemos más criptas de Lieberkühn. Y vemos la ausencia de vellosidades. Aquí vemos otra vez la clasificación de las vitaminas. Es importante que sepan cuál es el nombre de cada una. No tanto su forma activa, pero sí el nombre de cada una. Capas musculares del intestino grueso. Tenemos la capa interna, que formaría lo que sería en las austras, creo, y la capa externa, que formaría lo que sería la tenia. Bien, la capa externa, muscular externa, está presente condensada por bandas musculares longitudinales provenientes de tenias. Bien, que sería esta de acá. Y la muscular interna circular, que permiten diferentes segmentos del colon se contraen de forma independiente, lo cual conduce a la formación de austras del colon. Mencionar qué tipo de transportador sería cada uno de los marcados en la imagen. Bien, el transportador número 1 pertenecería a enzimas del tipo dipeptidasas, aminopeptidasas o enteropeptidasas. El número 2 pertenece a un transportador de aminoácidos que requiere el transporte del aminoácido con sodio utilizando un gradiente de sodio generado por la bomba NH. Sería esta de acá. El número 3 se trata de la PEPT1, que permite la entrada de dipéptidos y tripéptidos por medio del mismo proceso que el transportador número 2. Tenía la PEP.
El número 4 es una enzima de digestión intracelular ditripeptidasa. Sería esta de acá. Y la número 5 es una proteína transportadora de aminoácidos que permite la difusión facilitada del aminoácido al torrente sanguíneo. Esa sería esta de acá. La insulina, glucagón, ¿qué generan en la producción de HMG-CoA? La insulina induce el aumento de la síntesis de colesterol y el glucagón lo contrario, es decir, la insulina activa el HMG-CoA y el glucagón inhibe. La paciente del taller práctico de bioquímica tenía una concentración de proteínas menor que en el paciente control. La hidroxilación de qué carbono del colesterol progesterona le da características de cortisol a la molécula. El carbono 11. La hidroxilación del carbono 11, vemos acá, carbono 11, acá. Y... ¡ay, me perdí! Hidroxilación del carbono colesterol progesterona. Carbono 11. Y acá está. Bueno, ya después de casi 100 tarjetas empieza a pegar el cansancio. La adrenocorticotropina posee receptores intracelulares. ¿Qué respuesta genera? La CTH posee receptores en la zona fasciculada o reticular de la corteza suprarrenal, que actúa sobre un receptor de membrana generando un aumento de la concentración de AMP cíclico, la cascada de fosforilación, lo cual me lleva a la fosforilación de la pKa, que lleva a una fosforilación de determinadas proteínas que va a hacer que se estimule la desesterificación del colesterol, la entrada del colesterol a la mitocondria y la conversión entonces del colesterol en pregnenolona, que luego por una serie de pasos lleva a la síntesis de colesterol que se libera de estas células de la corteza por acá, suprarrenal. La concentración de glucosa en plasma de la paciente del taller práctico de bioquímica, ¿cómo se encontraba respecto a los valores normales? Su concentración era mayor que 5 milimolar, por lo que se encontraba mayor en los valores normales. ¿Cuál es el primer intermediario de la síntesis de colesterol, de cortisol? El colesterol, el cual es muy común en la ruta de los esteroides suprarrenales, de prácticamente todos. ¿Cuál es el valor normal en milimoles de glucosa en plasma? 5 milimoles aproximadamente. ¿De dónde proviene la mayor parte del colesterol necesario para la síntesis de diversos componentes? Proviene de la endocitosis del colesterol por medio de las LDL. En segundo lugar, de la generación del colesterol endógeno por medio de la acetil-CoA generada por la beta-oxidación de ácidos grasos. Es decir, tiene dos rutas de generación de colesterol, siendo la mayor la endocitosis de colesterol por LDL, que sería el colesterol de la dieta, por así decirse. Los receptores que poseen la insulina poseen activación de proteína G. Es un receptor implicado en la actividad de la tirosinquinasa, no de proteína G. ¿Cuáles son las proenzimas pancreáticas? Tripsinógeno, quimitripsinógeno, prolactasa y procarboxipeptidasas. La unión de una hormona polipeptídica a su receptor, ¿qué genera en la proteína G? Genera la activación de la misma, generando un cambio conformacional de su porción alfa, la cual se puede unir a una fosfolipasa C o a una guanilato o adenilato ciclasa, generando la activación de la misma.
La concentración en la secreción pancreática de enzimas, ¿de qué es dependiente? Es dependiente de los componentes de la dieta, donde una dieta alta en proteínas o lípidos estimula una mayor generación de concentraciones lipasas o proteasas pancreáticas en el jugo pancreático. Las fuerzas osmóticas provocan el movimiento. ¿De qué componente? Provocan tanto movimientos de agua, pero no de iones. En caso de haber movimiento de iones, la ósmosis se cancela. ¿Cómo es el epitelio de la mucosa estomacal? Contiene un epitelio cilíndrico simple alto. ¿Qué acción genera la adrenocorticotropina para el ingreso de colesterol dentro de la mitocondria? Estimula a través del AMP cíclico la proteína STAR que genera la translocación de colesterol a la matriz mitocondrial. ¿Qué células de la tiroides están en contacto con una densa red de capilares? Tanto las células foliculares como las células parafoliculares. Las células foliculares forman la síntesis de hormonas tiroideas y las células C, forman la calcitonina. Ambas están en contacto con la red capilar. ¿Cuál es la función del 2-monacilglicerol? Ayuda a mezclar agentes insolubles entre sí, es decir, es un emulsionante. Ubicación de las células de Kupffer y de Kederion. Son macrófagos sinusoidales que forman parte del revestimiento de los sinusoides. ¿Cuáles son los efectos de la IGF-1 o somatomedina C? Desencadenan aumento en la síntesis de ARN, aumenta la captación de aminoácidos y aumenta la síntesis de proteínas para así aumentar la mitosis, hiperplasia e hipertrofia a todo nivel. ¿Dónde se localiza el plexo de Meissner y el de Auerbach a nivel del estómago? El de Meissner a nivel de la submucosa y el de Auerbach en la capa muscular. Que este patrón se repite en todo el tracto digestivo. ¿Cuál puede ser la principal causa de un incremento en la producción de prostaglandinas? Tener una deficiencia de la 5-lipoxigenasa, lo que genera que haya más cantidad de ácido araquidónico para la producción de más prostaglandinas. ¿Qué estímulo gástrico mecanorreceptivo activa reflejos vagovagales secretores de sustancia? ¿De qué sustancia? Reflejos de distensión generan reflejos vagovagales que estimulan la secreción de gastrina, distensión y aumento de jugos gástricos. ¿Qué es la cimetidina y la ranitidina? Ambos son fármacos antagonistas de los receptores H2 de histamina. La inhibición de la secreción gástrica es más potente con el omeprazol que con otras sustancias. No, los fármacos antagonistas de los receptores H2 de histamina generan una mayor inhibición de la secreción gástrica que el omeprazol, el cual inhibe únicamente a la bomba de protones hidrógeno-potasio ATPase. ¿De qué sector proviene la sangre de los capilares sinusoidales? Proviene de la arteria hepática y de la vena porta, ubicados en la tríada portal. Capas musculares del intestino grueso. Tenemos la tenia y la capa interna muscular formada por las austras. ¿Cuáles son las principales características histológicas que diferencian el intestino grueso de los demás sectores intestinales? Presencia de criptas Lieberkühn más largas y rectas y compactas y la ausencia de vellosidades.
¿Qué estímulos gástricos genera la somatostatina? ¿En qué otras regiones del túbulo digestivo se encuentra presente? La somatostatina actúa sobre la célula G, inhibiendo la secreción de gastrina. También actúa sobre las enterocromafines, inhibiendo la secreción de histamina. La misma se encuentra presente a lo largo de todo el tubo digestivo, al igual que el péptido inhibidor del péptido intestinal vasoactivo. ¿Cuál es la función de la arginasa? Es una de las enzimas del ciclo de la urea que cataliza la L-arginina convirtiéndola en urea más ornitina. ¿Qué tratamiento se podría ofrecer para disminuir la incidencia en la formación de cristales de colesterol y disminuir la probabilidad de generación de colelitiasis en ratones con ausencia de FXR? La utilización de agonistas de los receptores de FXR, los cuales disminuirían los índices de saturación de colesterol y podrían aumentar la concentración de sales biliares. ¿Cuál es la relación entre la 7-alfa-hidroxilasa o CYP7A1 y los FXR? La FXR modula de manera negativa la expresión de la 7-alfa-hidroxilasa o CYP7A1. Estos no presentan el FXR y este sí. Por lo tanto, al no presentarlo, se genera una expresión mucho mayor. Por lo que a menor expresión de FXR, mayor cantidad de 7-alfa-hidroxilasa. ¿Qué proteínas controlan la salida de sales biliares y fosfolípidos y por quién están controlados? Los canales ABCB4 y ABCB11 se encuentran controlados por la FXR, donde en ausencia de FXR, estos canales prácticamente se encuentran bastante inhibidos, no totalmente, pero sí bastante, y generan una menor excreción de sales biliares, que son estos que están acá. Mencionar qué tipo de transportador sería cada uno de los marcados en la imagen. Estas imágenes las saqué del Bernie Levy. ¿Por qué la concentración de sales biliares y fosfolípidos es menor en los ratones que no expresan FXR si la inhibición de FXR estimula la generación de CYP7A1 o 7-alfa-hidroxilasa? Si bien la 7-alfa-hidroxilasa aumenta su expresión, la salida de sales biliares y fosfolípidos se ve restringida por la falta de expresión de proteínas ABCB11 y ABCB4, por la falta de FXR, el cual modula estas dos proteínas. ¿La adrenocorticotropina posee receptores intracelulares? ¿Qué respuesta genera? Acuérdense que la activación fosforila al estar y esta deja pasar. ¿Cuál es el primer intermediario de la síntesis de colesterol? De cortisol. Bueno, ya dije la respuesta. El colesterol, el cual es más común en la ruta de esteroides suprarrenales. La hidroxilación de qué carbono del colesterol progesterona le da la característica de cortisol a la molécula. La hidroxilación del carbono 11 le da la característica de aldosterona. ¿La vitamina B12 es de síntesis en animales? No, la misma es sintetizada por bacterias de la flora intestinal de animales y rumiantes. Tremenda pregunta trampa. ¿La vitamina B12 es de origen animal?
Sí, ya que la consumimos de los animales, más los animales no la producen las bacterias. ¿Qué mediador químico utilizan las células excitatorias del tracto gastrointestinal? Las ondas lentas son generadas por canales de calcio tipo L, o sea, son generadas por calcio, donde las contracciones se dan en presencia de acetilcolina. Es decir, las contracciones se dan en presencia de acetilcolina, pero las ondas lentas se dan en presencia de calcio y los canales de calcio tipo L. Las funciones del tracto gastrointestinal son reguladas solo por funciones extrínsecas. ¿Y cuáles son sus componentes? Las funciones del tracto gastrointestinal también... No, perdón. También se dan por funciones intrínsecas, tanto extrínsecas como intrínsecas. Las extrínsecas por medio del sistema nervioso autónomo, es decir, por acetilcolina, y las intrínsecas por medio de los plexos mucosos y musculares. También se da por lo que sería el cortisol y la adrenalina, que la adrenalina para totalmente lo que sería los movimientos gastrointestinales. ¿De dónde proviene la mayor parte del colesterol necesario para la síntesis de diversos componentes? Proviene del colesterol endocitado por medio de las... Proviene del colesterol endocitado de las LDL. En segundo lugar, de la generación de acetil-CoA generada por la beta-oxidación de ácidos grasos. ¿Qué enfermedades prehepáticas se pueden generar que ocasionen ictericia? Prehepáticas. Un aumento exagerado de la lisis de eritrocitos por una anemia hemolítica o la baja presencia de albúmina podrían ser causales de una ictericia, que no es más que la presencia elevada de bilirrubina indirecta en sangre que puede difundir a las mucosas debido a su debido a que es muy lipofílica y dar esa pigmentación característica. La albúmina es la proteína transportadora de la bilirrubina indirecta. ¿Qué células de la tiroides están en contacto con una densa red de capilares? Tanto las foliculares como las parafoliculares. ¿Cuál es la función del 2-monacilglicerol? Ayuda a mezclar agentes insolubles entre sí, o sea, es un agente emulsionante. ¿Qué acción genera la adrenocorticotropina para el ingreso de colesterol dentro de la mitocondria? Estimula a través del AMP cíclico la proteína STAR para que genere la translocación de colesterol a la matriz mitocondrial. ¿En dónde y cómo se procesa la bilirrubina para su posterior excreción? Viaja desde el vaso viaja desde el vaso donde la hemoglobina se convierte en bilirrubina, ¿no? Unida a la albúmina y se transporta unida a la albúmina hacia el hígado, donde acá la UDP-glucoronosiltransferasa genera la conjugación de la bilirrubina tornándola más hidrosoluble y de esta manera puede viajar por la bilis para su posterior excreción en forma de orina o en forma de heces, donde una pequeña parte también es reabsorbido. ¿Qué estímulo gástrico mecanorreceptivo activa reflejos vagovagales secretores de qué sustancia? Los reflejos de distensión generan reflejos vagovagales que estimulan la secreción de gastrina. ¿Dónde se localiza el plexo de Meissner y el de Auerbach a nivel del estómago? Meissner en la submucosa, Auerbach en la capa muscular. ¿Cuáles son los efectos de la IGF-1 o somatomedina C? Desencadena aumento de síntesis de ARN, aumenta captación de aminoácidos, aumenta síntesis de proteína para así aumentar la mitosis, hiperplasia, hipertrofia a todo nivel.
Cuando las condiciones de nutrición no son adecuadas, la IGF-1 prácticamente no se encuentra presente. ¿La inhibición de la secreción gástrica es más potente con el omeprazol que con otras sustancias? No, los fármacos antagonistas de los receptores H2 de histamina generan una mayor inhibición de la secreción gástrica que el omeprazol, el cual inhibe únicamente a la bomba de protones hidrógeno-potasio ATPase, que uno de estos antagonistas habíamos visto era la ranitidina. ¿Qué es la cimetidina y la ranitidina? Ambos son fármacos antagonistas de los receptores H2 de histamina. La bilirrubinemia está compuesta en su mayoría por qué tipo de bilirrubina y en qué cantidades. En su mayor parte está en forma de bilirrubina directa o conjugada. Sus concentraciones en sangre son de 0 a 0.3 miligramos decilitro. La bilirrubina no conjugada y 0,3 a 1,9 miligramos decilitro la bilirrubina conjugada. ¿Qué estímulos gástricos genera la somatostatina? ¿En qué otras regiones del tubo digestivo se encuentra presente? La somatostatina actúa sobre la célula G inhibiendo la secreción de gastrina. También actúa sobre las enterocromafines inhibiendo la secreción de histamina. La misma se encuentra a lo largo de todo el tubo digestivo. ¿Qué acciones genera la leptina y qué órgano la sintetiza? Es una adipoquina, es decir, que es sintetizada por el tejido adiposo, que ayuda a la insulina en su acción hipoglicemiante. Transmite y promueve la reducción de ingesta de combustibles e incrementa el gasto de energía. Efectos a nivel del hipotálamo para cortar el apetito. ¿En qué situaciones se generan grandes cantidades de leptina? Mientras más tejido adiposo, más cantidad de leptina circulante, pero la misma posee su efecto restringido. ¿Qué indica la flecha marcada? Túbulo proximal ubicado en la corteza renal. ¿Por qué un túbulo proximal? Debido a la presencia de microvellosidades, que no se ven también en imagen porque está muy chiquita, una tensión bastante acidófila muy marcada, luz reducida comparado con esta, y no se demarcan los límites entre las células, donde las células del túbulo distal sí se demarcan esos límites, o del túbulo colector, entre célula y célula. Se ubica en la corteza renal debido a la presencia de glomérulos y laberintos membranosos. Laberinto membranoso, ven acá, un corte transversal de un túbulo. Esto no pasaría en la médula, ni hubiesen glomérulos. ¿Cuál es la relación entre la 7-alfa-hidroxilasa, CYP7A1 y los FXR? Los FXR modulan de manera negativa la expresión de la enzima 7-alfa-hidroxilasa, por lo que a menor expresión de FXR, mayor cantidad de 7-alfa-hidroxilasa se genera. ¿Cuál es la función de la arginasa? Es una de las enzimas del ciclo de la urea que cataliza la L-arginina, convirtiéndola en urea más ornitina. ¿Qué tratamiento se podría ofrecer para disminuir la incidencia en la formación de cristales de colesterol y disminuir la probabilidad de generación de colelitiasis en ratones con ausencia de FXR? La utilización de agonistas de los receptores de FXR, los cuales disminuyen los índices de saturación de colesterol y podrían aumentar la concentración de sales biliares. Identificar. Es un túbulo colector ubicado en la médula renal, debido a que posee un núcleo esférico central y un epitelio cuboideo en transición a cilíndrico alto. No se ve la transición acá, pero se ve un epitelio bastante alto en comparación de por lo menos este. Un citoplasma levemente teñido y una clara diferenciación celular.
vemos que se ubica en la médula renal debido a la ausencia de glomérulos y laberintos tubulares. Sino lo que veríamos acá son más que nada los rayos medulares, si lo viéramos en otro corte. Se diferencian de las células del túbulo proximal en el tamaño del epitelio. Aquí un epitelio mucho más pequeño que este. Este sería uno proximal, este es uno colector. Y en la ubicación de su núcleo, donde las células del túbulo proximal poseen un epitelio un poco más aplanado y un núcleo más pegado hacia la luz del capilar. Aquí vemos lo que sería la diferenciación bastante visible de cada uno. Z es el túbulo colector, P es el túbulo proximal, vemos las vellosidades y la D es el túbulo distal, con sus núcleos bastante pegados a la luz. ¿Qué proteínas controlan la salida de sales biliares y fosfolípidos y por quién están controlados? Los canales ABCB4 y ABCB11 controlan la salida de sal biliar y fosfolípidos y están controlados por los FXR, donde a menor expresión de FXR, menor expresión de estas proteínas transportadoras. ¿La vitamina B12 es de síntesis en animales? No, la misma es sintetizada por bacterias de la flora intestinal de animales y rumiantes. ¿Por qué la concentración de sales biliares y fosfolípidos es menor en los ratones que no expresan FXR? Sin inhibición de FXR estimula la generación de CYP7A1 o 7-alfa-hidroxilasa. Si bien la 7-alfa-hidroxilasa aumenta su expresión, la salida de sales biliares y fosfolípidos se ve restringida por la falta de expresión de proteínas ABCB11 y ABCB4, por la falta de FXR, la cual modula a estas dos proteínas. Vamos que falta poco, faltan 20. Si llegaste hasta acá viendo este video, le estás metiendo. Vamos arriba. ¿Qué mediador químico utilizan las células excitatorias del tracto gastrointestinal? Las ondas lentas son generadas por canales de calcio tipo L, donde las contracciones se dan en presencia de acetilcolina. Identificar órgano y capa. Bueno, vemos claramente que es una cápsula de Bowman, donde se señala la capa parietal, ya que esta no tiene contacto con el glomérulo, sino que virtualmente tendría contacto con el túbulo en el polo urinario, que estaría más o menos acá, ya que aquí por acá está la mácula densa. Además, posee un epitelio simple plano. La capa visceral es la que está en contacto con el glomérulo. ¿La vitamina B12 es de origen animal? Medio confusa esta pregunta, después la eliminaré porque si bien es de origen, su consumo es de origen animal, no se origina en el animal, se originan las bacterias. Las funciones del tracto gastrointestinal son reguladas solo por funciones extrínsecas. ¿Y cuáles son sus componentes? No, son también reguladas por funciones intrínsecas, donde las extrínsecas son por el sistema nervioso autónomo y las intrínsecas por los plexos mucosos y musculares. ¿En qué sector poseen sus receptores las hormonas tiroideas? ¿Y cuál es la hormona tiroidea activa? La T4 pasa a T3 catalizada por la desyodasa 2, siendo esta la hormona tiroidea activa, aunque la T4 puede actuar como una hormona activa también. La T3 atraviesa la membrana plasmática, uniéndose a su sitio de conversión del receptor nuclear correspondiente. ¿Qué enfermedades prehepáticas se pueden generar que ocasionen ictericia? Un aumento exagerado de la lisis de eritrocitos, un anemia hemolítico, la baja presencia de albúmina podrían ser causales de una ictericia, que no es más que la presencia elevada de bilirrubina indirecta en sangre, que puede difundir a las mucosas y dar esa pigmentación característica. ¿En dónde y cómo se procesa la bilirrubina para su posterior excreción? Viaja desde el vaso, donde la hemoglobina se convierte en bilirrubina unida a la albúmina, hacia el hígado, donde acá la UDP-glucuranosil transferasa genera la conjugación de la bilirrubina tornándola más hidrosoluble,
y de esta manera pueda viajar por la bilis para su posterior excreción. ¿Qué azúcares pueden entrar en el enterocito? Solo azúcares simples como la glucosa, la fructosa y la galactosa. ¿Cuál es el principal determinante de la osmolalidad plasmática? La osmolalidad generada por los electrolitos que genera flujos de líquidos entre compartimientos. Ubicación del plexo primario y secundario hipofisario. ¿Y a qué sistema pertenece? Pertenece al sistema porta hipotálamo hipofisario y donde aquí vemos el seguimiento de su irrigación. Transporta además factores liberadores e inhibidores que regulan la actividad secretorial de la hipófisis. ¿Qué es el inhibidor de la tripsina? Es un inhibidor de la tripsina, valga la redundancia, que funciona dentro del páncreas en caso de que el tripsinógeno se active dentro del órgano y genere su posible autodigestión formando una pancreatitis aguda. ¿El calcio se encuentra más concentrado en el líquido intracelular que en el extracelular? No, su concentración es mayor en el líquido extracelular, donde su paso al líquido intracelular genera procesos fisiológicos de secreción o actividad eléctrica. La bilirrubinemia está compuesta en su mayoría por qué tipo de bilirrubina y en qué cantidades. Su mayor parte por bilirrubina directo conjugada y sus concentraciones son de 0 a 0,3 la bilirrubina no conjugada y de 0,3 a 1,9 a la conjugada. ¿Qué función ejerce el nervio vago sobre las secreciones pancreáticas? Produce la estimulación de secreción de bicarbonato por medio de la acetilcolina y sus receptores M3. Vemos acá el receptor M3 y vemos acá que activa. ¿Qué acciones genera la leptina y qué órgano la sintetiza? Es una adipoquina que ayuda a la insulina en su acción hipoglicemiante, transmite y promueve la reducción de ingesta de combustibles e incrementa el gasto de energía y posee efectos a nivel del hipotálamo para cortar el apetito. ¿Cuáles son los aniones y cationes predominantes en el líquido extracelular? El principal componente catiónico extracelular es el sodio y donde su anión acompañante es el cloro. El principal componente catiónico intracelular es el potasio y su acompañante son los fosfatos. ¿Qué hormona incrementa la glucólisis, glucogenogénesis y cuál la gluconeogénesis y la glucogenólisis hepática? La insulina estimula la exoquinasa para la glucólisis y la glucogenosintasa para la generación de glucógeno, o sea, glucogenogénesis. Glucogenosintasa, glucogenogénesis, entre otras enzimas. El glucagón genera la expresión de la glucosa 6-fosfatasa para la gluconeogénesis y de la glucogenofosforilasa para la glucogenólisis. ¿El estómago contiene lámina propia? Contiene en pequeñas cantidades de tejido conectivo que se encuentran entre las glándulas. ¿Dónde se ubican los receptores para catecolaminas y de qué tipo de hormonas son? Poseen receptores de membrana asociados a proteína G y a fosfoquinasa A y son hormonas de tipo 2. Y además son hormonas lipofóbicas. Hormonas de tipo 2 quiere decir que sus receptores se encuentran en la membrana. ¿En qué situaciones se generan grandes cantidades de leptina? Mientras más tejido adiposo, más cantidad de leptina circulante.
pero la misma posee su efecto restringido. ¿Qué nos indica la flecha marcada? Es un túbulo proximal ubicado en la corteza renal debido a la presencia de microvellosidades, tinción acidófila muy marcada, luz reducida y no se demarcan los límites entre célula y célula. Se ubica en la corteza renal debido a la presencia de glomérulos y laberintos membranosos. Ejemplos de catecolaminas: adrenalina y noradrenalina. Las catecolaminas poseen elementos de respuesta a hormonas en el ADN. No, los mismos se activan por cascadas de fosforilación por segundos mensajeros, por lo que se asocia que sus receptores se encuentran en la membrana. ¿Cuál es el aminoácido precursor de catecolaminas y cuál es la ruta? El precursor es la tirosina y la ruta es: la tirosina reacciona con la tirosina hidroxilasa, genera dopa. Dopa es catalizada por la dopa descarboxilasa. Está acá. Formando dopamina. La dopamina es catalizada por la dopamina beta hidroxilasa, formando norepinefrina. Y la norepinefrina es catalizada por la feniletanolamina transferasa, o PNMT. Me salió, lo pude decir así. Que es una enzima limitante por cortisol, a epinefrina. Es decir, el cortisol estimula la generación o generación de la expresión de esta enzima. ¿Dónde se sintetizan las catecolaminas y en qué células? Se sintetiza en la médula suprarrenal por las células cromafinas. ¿Cuál es la ubicación de las transaminasas? Se ubican en órganos relacionados a la proteólisis, es decir, proteólisis o proteosíntesis, es decir, en el hígado, en el músculo, corazón y riñones, músculo esquelético. ¿Qué poseen característico las células mucosas del estómago con una tinción de hematoxilina eosina? Es una pregunta medio mal formulada del parcial, me parece a mí, porque en realidad hay muchas cosas que son características de una tinción de las células mucosas del estómago. O quizás no. Son los gránulos secretorios, que no encontré una muy buena imagen. Me parece que estos son, pero son bastante difíciles de ver con la hematoxilina eosina, o por lo menos en mi caso. Identificar. Túbulo colector ubicado en la médula renal debido a que posee un núcleo esférico central y un epitelio cuboide. Y bueno, y terminan de leer. Estoy cansado ya. Transcurso de la irrigación de los hepatocitos. Hilio hepático, empezaría todo. Luego vendría la vena porta, luego la arteria hepática, el capilar sinusoidal, es decir, estas dos se unen en el capilar sinusoidal, la sangre de las dos. Luego vendría la vena centrolobulillar, que es la que aparece en el centro del sino clásico. Las venas sublobulillares, la vena hepática y la vena cava inferior. ¿Qué compuesto aportan las LDL a los tejidos extrahepáticos? Colesterol. Bueno, y esa sería la última tarjeta de las nuevas. Nos quedarían 20 para revisar. Identificar órgano y capa. Es una cápsula de Bowman con la capa parietal, capa visceral. ¿En qué sector poseen sus receptores las hormonas tiroideas y cuál es la hormona tiroidea activa? Poseen sus receptores nucleares. Me parece que estas son las que tienen las heat shock proteins. Y se unen a un sitio de conversión del receptor nuclear correspondiente, que son los dedos de zinc y esas manos. Y la hormona tiroidea activa es la T3. ¿Qué azúcares pueden entrar en el enterocito? Solo azúcares simples como la glucosa, fructosa y galactosa. ¿Cuál es el principal determinante de la osmolalidad plasmática?
La molalidad generada por los electrolitos que genera flujo de líquidos entre compartimientos. ¿Qué es el inhibidor de la tripsina? Es un inhibidor de la tripsina que funciona dentro del páncreas en caso de que el tripsinógeno se active dentro del órgano. ¿El calcio se encuentra más concentrado en el líquido intracelular que en el extracelular? No. Su concentración es mayor en el líquido extracelular que en el intracelular. Ubicación del plexo primario y secundario hipofisario y a qué sistema pertenece. Pertenece al sistema hipotálamo hipofisario y vemos que el plexo capilar primario se encuentra en la eminencia media y el plexo secundario se encuentra en la pars distalis, un poco más abajo. ¿Cuáles son los aniones y cationes predominantes en el líquido extracelular? El principal componente catiónico extracelular es el sodio, donde su anión acompañante es el cloro. Y el principal componente catiónico intracelular es el potasio y sus acompañantes son los fosfatos. ¿Qué función ejerce el nervio vago sobre las secreciones pancreáticas? Produce la estimulación de la secreción de bicarbonato por medio de la acetilcolina en sus receptores M3. ¿Qué hormona incrementa la glucólisis-gluconeogénesis y cuál la gluconeogénesis y la glucogenólisis hepática? Exoquinasa y la glucogenosintasa por la insulina y porque son de almacén, y por la glucagón, la glucogenofosforilasa, que fosforila el glucógeno para utilizar como energía o para mantener los niveles de glucosa, y la gluconeogénesis por medio de la glucosa 6-fosfatasa. Además también estimula otras enzimas, pero esto sería un pequeño resumen de eso. ¿El estómago contiene lámina propia? Sí, pero la contiene en pequeñas cantidades de tejido conectivo que se encuentran entre las glándulas. ¿Las catecolaminas poseen elementos de respuesta a hormonas en el ADN? No, los mismos se activan por cascadas de fosforilación por segundos mensajeros, por lo que se asocia que sus receptores se encuentran en la membrana. Ejemplos de catecolaminas. Los clásicos. ¿Dónde se ubican los receptores para catecolaminas y qué tipo de hormonas son? Son receptores de membrana asociados a proteína G, fosfoquinasa A y son hormonas del tipo 2 lipofóbicas. ¿Cuál es el aminoácido precursor de catecolaminas y cuál es la ruta? La tirosina. Y bueno, no les voy a decir la ruta de vuelta. Lean. ¿Dónde se sintetizan las catecolaminas y en qué células? En la médula suprarrenal por las células cromafinas. ¿Cuál es la ubicación de las transaminasas? Se ubican en órganos relacionados a la proteólisis, proteosíntesis y excreción, como el hígado, músculo, corazón y riñones. Transcurso de la irrigación de los hepatocitos. Empieza por el hilio hepático, sigue por la vena porta, arteria hepática, capilar sinusoidal, vena centrourigular, centro del acino pancreático, el acino clásico, sigue por las venas sublobulillares, vena hepática y vena cava inferior. ¿Qué compuesto aportan las LDL a los tejidos extrahepáticos? Colesterol. Y como última tarjeta, ¿qué poseen característico las células mucosas del estómago en una tinción de hematoxilina eosina? Y son los gránulos secretorios. Y bueno, aquí la aplicación nos felicita por haber sido unos cracks, comernos casi 2 horas de estudio en esto. Y por otros métodos seguro hubiera sido mucho más, pero la diferencia es que podemos estudiar tirados en el sillón o en el jardín o en donde más te guste recostarte. Aunque recomiendo que la información esencial la escriban, solo cosas muy breves, ya que además de leer y memorizar, escribirla genera que se te quede bien metida en el fondo de la mente. Me sirve a mí, seguro les sirve mucho a ustedes, o quizás no, quién sabe. Si les gustó, bueno, dar un me gusta,
no seas rata. Y si te suscribes, mejor aún todavía. Así me motivo a subir más tarjetas donde tengo un montón de otros temas. En la descripción les dejo la tarjeta Anki que utilicé en este video junto con el link para descargar la aplicación. Compártelo con alguien, compártelo en los grupos de WhatsApp, Facebook, lo que quieras. Para mí es mejor. Estudien. Vamos.